8:37, seguimos en Desayunos Informales, vamos a dejar un poco la actualidad, vamos a meternos con la historia, suponiendo que la historia no tiene una repercusión en la actualidad de manera permanente. Qué buena reflexión Bueno, la tuya, Nicolás. Realmente. Bueno, si no, no, es una obviedad, porque si no se abren todos los contrafácticos. Es cierto, totalmente. Bueno, ustedes saben que el próximo 25 de agosto no va a ser un feriado más, se van a cumplir los 200 años de la Asamblea de Representantes Orientales que se reunió en Florida, en la que se firmó la Declaratoria de la Independencia. Hay varias actividades que están previstas para estos días, para discutir sobre justamente la conmemoración de ese momento, la importancia de recordar ese momento. Mañana, por ejemplo, en el Instituto de Profesores Artigas se va a hacer una jornada de actualización organizada por la Sala de Historia que se va a llamar Pensar la Historia y sus enseñanzas en tiempos de conmemoraciones. Bueno, esta mañana queremos charlar sobre ese tema y para eso recibimos a Alejandro Sánchez, profesor de Historia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Muchísimas Alejandro. gracias a ustedes. Bienvenido. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, gracias. Vamos a tratar de ir a aquel momento, ¿no? Primero, para empezar la conversación, aquella asamblea de representantes que se reunió en Florida. ¿Qué pasó antes de que se llegara a esa asamblea? Bueno, en primer lugar, cuando uno revista los acontecimientos del año 25, tiene siempre la tentación de vincularlo con los acontecimientos anteriores, con los del 13, ¿no? Y de alguna manera lo que pasó antes, que es tu pregunta, tiene que ver con una gran diferencia que tiene el 25, y es que en el periodo anterior, el de la Patria Vieja, se habían dado todas las conflagraciones militares, todas las peleas previo a lo que es el Congreso de Tres Cruces, ¿no? Aquí es al revés, es decir, lo que sí hay es un avance de las fuerzas en el territorio dominado por portugueses y brasileños, pero los grandes acontecimientos militares no llegarán antes de agosto, sino que llegarán después de agosto, Sarandí, Rincón, septiembre y octubre. Entonces, esto ya es una diferencia notoria, porque hay un afán institucionalizador, por llamarlo de alguna manera, antes de empezar la guerra con aquellos que eran, bueno, los enemigos declarados, que eran los invasores que estaban al frente del territorio oriental. Esa me parece que es es lo más destacable de lo que había pasado antes, ¿no? Que uno arranca y dice, bueno, desembarco de los 33, etcétera, etcétera. Me parece que esa es la gran diferencia. ¿Y esa diferencia en qué se justifica? Porque es verdad, yo eso nunca lo había pensado hace unos días, tratando de leer un poco para repasar aquel periodo, me encontré, había habido, no sé si en el 21 o en el 22, una declaración más o menos similar a los principios que se estaban esgrimiendo en el 25. Claro, que no pasó nada con eso. Y acá de nuevo se hace una declaración todavía sin tener asegurado militarmente que eso se iba a poder llevar a la práctica. Bueno, las razones son múltiples. En parte tiene que ver con el ambiente para la revolución, generar el ambiente propicio para la revolución. Se había intentado, como tú dices, en el año 23. Hay una declaración del Cabildo al respecto, un Cabildo que se declara autónomo y que tira abajo todo lo que estaba pronunciado en el Congreso Cisplatino, ¿no? Entonces, el propiciar un ambiente, pero que tenía que ver también con las distintas posturas políticas que existían en el territorio oriental, ¿no? Ese es el tema. Ahí hay, como dijo un cónsul inglés, Thomas Hood, que era el cónsul de Montevideo, dice, aquí hay distintos partidos políticos, ¿no? A mí cuando veo el listado de los llamados partidos, ¿no? Que son posiciones, no es que sean partidos como conocemos en el día. Los criollos. Sí, lo primero que destaca los indiferentes, que a mí me deja siempre muy tranquilo, ¿no? Porque pensar siempre en un lugar en permanente estado de heroicidad no me parece muy humano, ¿no? Bueno, los indiferentes son aquellos que no les importa nada con tal de que gobierne bien, que no sé muy bien qué es exactamente eso, pero bueno, es eso, los que no están involucrados en ninguna situación, que han existido toda la vida, ¿no? Que existen. Bueno, y que existen todavía. Bueno. ¿Pero eran un grupo significativo o casos aislados nada más? No, no hay estadísticas de cuántos eran, ¿no? Pero que Sumo que no formalmente, pero capaz que hay un registro. El cónsul los destaca, los pone primero en su, Los reconoce. en su relato, ¿no? Lo suficiente como para tener exacto, como para tenerlos en cuenta.
Y después él destaca a los imperialistas, es decir, aquellos que habían obtenido favores de la dominación extranjera, ¿tá? De entre los que había, obviamente, portugueses y antiguos españoles, que poco a poco, frente a los números, ¿no? Poco a poco son menos, y sí, porque se van muriendo, son los viejos españoles, ¿tá? Y después destaca un cuarto grupo que está dividido en dos, que son los patriotas. Y acá era apuntar a lo que tú preguntabas. Los patriotas, de los que distingue dos. Uno son la mayoría, dice. Son la mayoría. Y son aquellos que viven sin roca y sin rey. Es decir, aquellos que viven la vida pensando siempre en la libertad y los distingue como vagos, mal entretenidos, dedicados al ocio, ¿tá? Y que los integra lo que había sido el periodo en el cual habían sido independientes. Y nosotros, digamos, en nuestra cronología no tenemos una independencia declarada anterior. Es el periodo artiguista. Pero el periodo artiguista, si vos pensás 1814, 1815, 1816, entonces entrás a hurgar ahí y decís, bueno, domina España. No, la verdad que no, en el 14 ya se retiraron. Bueno, están bajo la influencia del gobierno de Buenos Aires. No, están enfrentados al gobierno de Buenos Aires. Bien, ¿ya invadieron los portugueses? No, la verdad no, que no, todavía no. ¿Quién gobierna? Artigas. Es decir, se autogobierna. Y en ese periodo han cometido todos los excesos. Por ejemplo, el reparto de tierras. Es decir, es la catalogación de que la independencia es igual a la anarquía. Y mejor evitarla. Entonces, en este asunto está el otro grupo, que no son la mayoría, pero son los que dicen que, bueno, hay que esquivar eso, que los de la peor clase domine la situación, y son los que prefieren estar unidos a Buenos Aires. Y se los vincula específicamente con los habitantes de la ciudad. ¿Ah? Entonces, esos son... Esto de acuerdo a la visión del cónsul británico. Del cónsul británico Hood, ¿no? Ok. Que hasta por su cargo uno supone bien enterado. Pero aparte, en ese periodo, esta es una gran investigación de Barrán, Frega y Nicoliero, lo que ha logrado es entrevistarse con buena parte del elenco político fundamental de la época, ¿no? Dentro de los cuales muchos le insisten que hay muchísima gente interesada en la independencia. Ahí me surge una duda y perdón por si denota mucha ignorancia la pregunta, porque yo tenía entendido que una diferencia entre esta etapa del 25 y quienes la llevaban adelante en relación a los tiempos de Artigas tenía que ver con esto. Artigas era un revolucionario, un anarquista para muchos, era una revolución radical. Y de alguna forma estos orientales de este tiempo, 10 años después, eran más pragmáticos o conocían un poco mejor la real política y esperaban una independencia o una unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata de una forma más moderada que no generara todos los problemas que llevaron a que Artigas fuera enfrentado y tuviera las resistencias que tuvo. Ese esquema... ¿Es así o no? Y lo otro, esa cercanía o esa proximidad con Buenos Aires implica que están opuestos al proyecto de Artigas de más un federalismo y una serie de contrapesos en relación a Buenos Aires del que pretendían quienes estaban al frente de la independencia en el 25? Los dos sectores que tú estás mencionando, así a grosso modo, convivieron siempre. Lo que pasa es que hay uno que está callado durante el ejercicio del poder del artiguismo. Por otra parte, aquel ejercicio del poder también en algún sentido podía ser negativo para ese elenco, pero también era positivo en otro aspecto porque mantenía a raya el gobierno de Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese equilibrio prácticamente siempre existió, lo que no implica que no hubiera acción. Porque en realidad lo que estaba ocurriendo es que desde el 11, por poner un comienzo de la revolución en el territorio, que en realidad es la misma revolución de Mayo, ¿no? Es decir, incorporó un escenario más. Nosotros tenemos una costumbre, a mí me parece negativa, que decimos, bueno, la revolución de Mayo y ahora la revolución oriental. Y es la misma, es parte del mismo asunto. Lo que sí está ocurriendo desde ese momento, que son varios proyectos
que se van transitando para el territorio oriental, todos en simultáneo. ¿Tá? No es que hubiera pasado así, como de repente dice un estudiante en el aula, ¿no? No es eso. Es la historia de lo que no fue, pero que también existió. Estaba presente en ese momento. Que estaba presente. O bien de forma de unión a Buenos Aires, o bien como protectorado de algún gran imperio, o bien la posibilidad de ser independientes. Todos esos proyectos fueron simultáneamente intentados. Y a la larga uno se completó, que de alguna manera fue aquel que también se le dio mayores posibilidades, entre otras cosas por la adhesión que podía tener, ¿no? Que era la adhesión de una línea independentista que fue recorriendo. ¿Y en la cabeza de quién estaba ese proyecto independentista? Que no está muy metido, si lo miramos desde el hoy, porque efectivamente fuimos un Estado independiente, pero si uno mira lo que pasó en esa asamblea el 25 de agosto del 25, de 1825, no surge tan claramente porque está la ley, la Declaración de Independencia y la Ley de Unión también. Bueno, sí, si lo miramos estrictamente así, sí. Pero ese día 25 de agosto de 1825 tiene días antes, como tú me preguntaste, y tiene días después, ¿no? Que a veces creemos que la sala de representantes se reunió ese día. Bueno, llegó a estas votaciones, punto, se terminó. Listo, ahora empieza otra etapa. Bueno, la sala de representantes duró 3 legislaturas, es decir, 3 años, ¿no? Entonces, un ejemplo, de repente alcanza para ilustrar la situación. Mira, en el año 27, un año antes de la llamada Convención Preliminar de Paz, pero en el año 27... Perdón, cuando decís 3 años es del 25 al 28. Claro, 25, 26, 27, o sea, 3 legislaturas funcionando. Los legisladores son básicamente los mismos, algún cambio, se incorpora más gente en la medida que se van liberando ciudades, pero básicamente la sala de representantes es la misma. Y se tienen que manifestar con respecto a un acto administrativo, judicial, que tiene que ver con una orden del gobierno de Buenos Aires de detener a 2 hombres, que finalmente lo hace Lavalleja, y tienen que ser enviados a aclarar su situación a la mismísima Buenos Aires, ¿no? Y entonces, como todas las leyes importantes que nosotros leemos, o tú releíste, la honorable sala de representantes comienza la misma fórmula. Analiza, bueno, ¿cuál es el gobierno nacional existente en Buenos Aires? El gobierno de Rivadavia acababa de caer. ¿Ah? ¿Y dónde está el Congreso reunido en Buenos Aires? El Congreso ya terminó. La Constitución rivadaviana fue aprobada, pero no fue aprobada por las provincias. Es decir, ¿dónde está la autoridad? La autoridad no existe. Dice esa sala de representantes. Luego, no hay ningún gobierno al que obedecer, por lo tanto, la provincia oriental ha recuperado el conjunto de su autonomía e independencia, de su libertad e independencia. Es decir, volvimos específicamente a la Ley 1. ¿Tá? Y la Ley 2 no es que ya no existe, es que en este momento está sin efecto. Es decir, ha recuperado el conjunto de su independencia. Pero de haber estado Buenos Aires con un gobierno, ahí la historia hubiera sido otra entonces. Con la Ley de Unión, yo no sé cómo hubiera sido la historia. Lo que sí sé es que con la Ley de Unión, lo que pasó efectivamente es lo que confirmó la realidad. Es decir, el gobierno nacional reunido en Buenos Aires, en el Congreso, acepta la incorporación de los diputados orientales. En el momento que acepta la incorporación de los diputados orientales, bueno, lo que está ocurriendo es que la provincia oriental pasa a estar unida, que no es lo mismo que reincorporada, ahí hay otra discusión, pasa a estar unida al resto, al conjunto, ¿no? ¿Podemos hablar de independencia entonces concretamente? Bueno, lo que pasa es lo que hoy trataba de decirte comparativamente con el año 13, ¿no? Una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que se vive. Lo que pasa. ¿No? Y lo que se vive es que, mirá, hemos recuperado la independencia. ¿Tá? No es que estoy estableciendo un contrato de por vida, estoy diciendo que esto es lo que está ocurriendo. Pero a su vez, que era lo que pretendía decir, las 2 leyes, la primera ley y la segunda ley, de alguna manera reconocen esa discusión. ¿Tá? Tú podés declarar que este territorio es libre, independiente, bla, 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 y sentirlo así,
porque se ha luchado por esto y se va a seguir luchando. En Sarandí Rincón no muere ningún inglés, ¿no? Eso es muy importante para los que les gustan determinadas exageraciones. Ahora podemos hablar de eso. En Sarandí Rincón no muere ningún inglés. ¿Tá? Bueno, eso se refleja en la ley de independencia, y en la otra está la otra postura. Pero eso que estás diciendo quiere decir que se reflejan las dos posturas, porque en realidad hay una negociación en la interna de la Asamblea para hacer convivir esos proyectos que estaban ahí en la vuelta, que aunque no se supiera bien cómo iba a terminar encauzándose. Lo que la realidad está mostrando que es así. No sé si hay una negociación tipo clandestina, eso no lo puedo, pero sí que permanentemente vamos y venimos en el tema. Y cuando yo te digo que la Sala de Representantes en el año 27 declara algo que uno podría decir, bueno, entonces ha quedado disuelta la posibilidad de integrarse al conjunto. Pero vuelvo a mi pregunta, porque vos lo que decís es, en el 27 lo que ocurre es que en definitiva esas provincias del Río de la Plata, ninguna está establecida como lo había logrado la provincia oriental, y entonces la vía de los hechos hace que, bueno, esa ley de unión ya no tiene tanto sentido, cae por su propio peso. Pero mi pregunta era, ¿el proyecto independentista estaba en la cabeza de alguien? ¿Había alguien en ese momento que estaba diciendo, no, la provincia oriental tiene que ser un estado independiente, no sé si se referían en esos términos, pero tiene que ser autónoma e independiente de todo? Esa idea está presente en muchos, ¿tá? Y de alguna manera es también bien recibida. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos mirando acá la historia con la página del lunes, ¿no? Pero estos procesos son simultáneos, inclusive puede haber cambios de opinión, ¿tá? El año, mirá un poquito más atrás, el año 21 es el año del Congreso Cisplatino, ¿no? Mirá qué interesante esto frente a la pregunta tuya. En el Congreso Cisplatino, digo, bien, la monarquía portuguesa pide la realización de ese congreso, es una forma muy moderna, de decir, vamos a consultar a los orientales, a los que hemos dominado qué es lo que quieren, ¿no? Bueno, vamos a consultar, ¿no? Y ya les manda las instrucciones de qué es lo que tienen que resolver. Dice, bueno, resuelvan si quieren seguir siendo parte del Imperio Portugués de Brasil y del Algarves, ¿tá? Resuelvan si no, si quieren ser parte de las Provincias Unidas, o resuelvan si quieren ser independientes, y acota la redacción, lo más probable, y lo saben los portugueses en el año 23, y nosotros nos preguntamos si alguien... 21. 21. En el año 21, perdón. Sí, el 23 es la reacción. El año 21... O sea, fue una especie de plebiscito del 80, bueno, pero en el cual los propios portugueses reconocían que había una posibilidad seria de que se terminara en... Están seguros que eso es así. Y la orden, inclusive, al propio Lecor, es que respete, que se haga libremente, cosa que Lecor no va a hacer y va a maniobrar, efectivamente, para que no ocurra lo más probable. Pero y termina imponiéndose la postura de Lecor, y por lo tanto termina la provincia anexada convirtiéndose en la Ciplatina. Hay tres oradores, ¿no? Jerónimo Pío Bianchi, Damaso Antonio Larrañaga y el tercero no me acuerdo. Pero el de Jerónimo Pío Bianchi en el Congreso es interesantísimo porque también vuelve al tema, es decir, habla de la asistencia en el menú, de la postura independentista. Entonces, ¿qué hace? Argumenta en contra. Su forma de defender la unión a Portugal, Brasil, etcétera, es declararse en contra de la postura independentista, que existe. ¿Y saben qué? No hay profesor en este país que explique mal, lo explicamos todos excelentemente, lo que después es el Uruguay pastoril y caudillesco, con todas las dificultades, los males, la precariedad, no sé cuánto. Lo que describe Jerónimo Pío Bianchi, los que están en el poder suelen tener perspectiva de futuro bastante acertada, ¿no? Lo que describe es el Uruguay pastoril caudillesco sin conocerlo. Dice, esto es lo que va a pasar. Entonces, para andar así, por más que hay quienes quieran ser independientes, probablemente para volver al teatro de la anarquía. ¿Cuál es el teatro de la anarquía? El artiguismo. ¿Ah? Entonces, fíjate tú, cada episodio de aquel periodo es como anunciatorio de la Sala de Representantes del 25. Sala de Representantes del 25 no tiene ningún inconveniente
en volver a decir, bueno, vamos a dejar latente qué pasa con la ley de unión. Si no tiene ningún inconveniente. Por eso es que vos hablás de independencias. Claro, porque digamos son gestos de independencia que se van acumulando y hacen que aquella postura que se había recorrido igual que la otra es la que finalmente se completa. Tú recién dijiste el tema tú de la historia reciente, lo actual, cómo puede verse y todo lo demás, ¿no? Y tú mencionaste el 1980, el obelisco. Bien. Creo que se estuvo mencionando en el Parlamento la posibilidad de un feriado especial con respecto al retorno a la democracia, a los 40 años, ¿no? En el actual Parlamento. Bueno, mira tú, podría ser esa, la del obelisco, podría ser las elecciones mismas, gestos de resistencia y de búsqueda de recuperación de la democracia. Eso es lo emotivo, ¿verdad? Bien. No tendría sentido que en el Parlamento propusiéramos como fecha el Pacto del Club Naval. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos está pasando a nosotros hoy en día que un panameño, un rumano, un español, quien quiera, tomás un reel en las redes y te explica cómo nació Uruguay y entonces te dice que es la invención de un inglés? ¿Cómo la invención? ¿Cómo la invención? No tiene más mínimo sentido cuando vos ves esa acumulación de luchas permanentes, entre otras por la libertad e independencia. ¿Qué te pasa cuando ves eso? Me Te indigna. revela. Mirá, un periodista uruguayo escribió para La Nación del diario La Argentina. Sí. Que aparte fueron los argentinos los que empezaron a propiciar siempre la idea de Ponzonvilandia como hacer mea culpa de lo que ellos no pudieron lograr, ¿no? Dice el 1 de marzo de este año, el 2025 ofrece la chance a Uruguay de abandonar la mentira y hacer el ejercicio de sinceridad con su gente, con los estudiantes, con el mundo, para corregir los errores del relato histórico. ¡Buah! Es muy fuerte. ¿Qué me ocurre? Me ocurre que me tratan parte de una conspiración en la que los profesores de historia, y a veces, no en este programa, ¿no? Pero algún periodista la mente y dice, ¿por qué no nos enseñan las cosas bien en la escuela, en el liceo? Es decir, yo entiendo que aquí estamos unos cuantos minutos, tratamos de sintetizar y cuesta, ¿no? A mí particularmente me cuesta, ustedes también por entenderme que debe ser más difícil que para mí explicar. Y sin embargo lo tenemos que hacer en una clase, ¿no? Y de repente tenemos muy poco tiempo para eso, porque aparte está la creencia que en Uruguay permanentemente vivimos enseñando el artiguismo, etcétera, etcétera. Y a veces el único programa que existe es en el segundo año del liceo y básicamente no se llega a ello, ¿tá? Y después queda para los que hagan la orientación correspondiente del bachillerato. O sea que cada vez sabemos menos del periodo. Y los gurises tienden más a atender y entender un reel hecho por un extranjero que le parece divertida la historia, porque ahí aparece que Lord Ponsonby anda escapándose de alcobas londinense para venir al Río de la Plata, y eso es mucho más divertido que lo demás. Nos adelantamos entonces algunos años en el proceso o en la fecha concreta del 25 de agosto de 1825, pero si tuvieras que decir, bueno, ¿cuál fue el rol de Inglaterra en la conformación del Uruguay como un Estado independiente, cuál dirías que fue? La de mediación. La de mediación por un tema en el que está interesadísimo, que es la paz. ¿Cómo se llama la convención? Preliminar de paz. ¿Tá? El objeto es la paz. Probablemente no solamente Inglaterra lo desea, sino que hace de Ministerio de Trabajo en un conflicto sindical. Sino que lo desean los demás. Mira tú, antes de la guerra, de la declaración de guerra de Brasil a las Provincias Unidas, antes de la declaración, ya se estaba tratando de buscar una posible intervención mediadora de Inglaterra porque se veía que esto iba a ir por lugares que no convenían a nadie. Y se necesitaba paz para la región, para el comercio, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y no tener, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires bloqueado, por ejemplo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que ese es el papel. Y del papel, la mediación británica pone todo lo que está en el menú. Un mediador no va a inventar algo que no existe, porque lo que no existe no va a ser aceptado. Claro. Vos necesitas, entre otras cosas, mayorías.
Es decir, al principio intenta con el retorno al imperio de la provincia, ¿no? Pero un año antes de la Convención Preliminar de Paz ya había sido aprobada la primera intento, que fue la Convención García, Manuel García, que lo que ocurre es que fue rechazado por la mayoría del pueblo argentino y tuvo o desencadenó la renuncia del gobierno de Rivadavia, como diciendo, bueno, esto ha sido un desastre. O sea, ese camino no iba a ser. ¿Cuál quedaban? Los otros dos. Y los otros dos son los que son llevados permanentemente a la mesa. Que lo reincorpore las Provincias Unidas, ahí hábilmente un poco para sanear el honor del emperador, Lord Ponsonby propone que sea mediante una indemnización por los gastos ocurridos durante el periodo de la ocupación. Bueno, esa no sale, pero termina saliendo una de las que menos le gustaba a Lord Ponsonby, que era la independencia de estos orientalistas, dice él, ¿tá? Que son ingobernables, que no se sabe lo que quieren, ¿tá? Pero termina convencido de que es la única posibilidad, la única opción, con lo que puede ser un diálogo mantenido interpósita persona con Lavalleja y algunos de los principales hombres de la época. Y para celebrar los 200 años, entonces, está claro que es un proceso, pero ¿cuál sería la fecha simbólica más idónea para ti? Entiendo que el 25 no. De la misma que yo, bueno, pero de la misma forma que yo festejaría encantado el acto del obelisco como recuperación de la democracia. Y me dijeron, bueno, pero al día siguiente seguían gobernando los dictadores, ¿no? De hecho, tuvimos algún discurso en la misma noche criticándonos a todos los que fuimos al acto, ¿no? Sí. Es decir, siempre, no hay fechas perfectas. No, claro, pero ¿de cuál sos partidario? Pero yo soy partidario de la que tenemos. Ah, ok, pensé que... Sí, no, claro. Este año me levanté absolutamente nacionalista. Bien. Porque sí, primero, porque es la tradición más antigua. ¿Ah? Es muy difícil mover las tradiciones, eso en primer lugar. Pero es lo que vivían cuando empezó a ser ley ese festejo, que es en 1860, es lo que vivían esos uruguayos como lo más próximo en su tiempo, en su historia reciente, a la caída del imperio, a la derrota del imperio. Ellos lo vivían de esa manera. Inclusive en las portadas de los diarios publican, por ejemplo, la ley de independencia, solo la 1, no publican la otra, ¿no? Con el escudo uruguayo, cosa que las dos cosas no coinciden, son anacrónicas. Se me escapa, perdón, el dato de 1860. En 1860 es la ley de efemérides que menciona al 25 de agosto como la ley de independencia, como el día de la independencia. O sea, en 1860 tenía más relevancia el 25 de agosto, por ejemplo, que el 18 de julio. Ahí arrancó, no, ya se festejaba el 18 de julio. Ahí pasan los dos a hacer fechas oficiales, pero en los pueblos, en el interior especialmente, ya tenía un arraigo el 25 de agosto, por lo tanto, el país todo lo asume como su fecha de independencia. Pero a ver si nos ubicamos en el tiempo, era su historia reciente. Sí, claro. Había menos distancia entre ahí que la hora y la dictadura. Pero ¿qué decía aquella ley? No importa, miren, por motivos espurios, ¿no? Esta es más difícil de llevar, pero igual lo voy a decir, ¿no? Por motivos espurios, la ley de pacificación nacional y la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Ahora estamos hablando de 1985. Sí, estas dos leyes suelen ser recordadas, no sé con qué intenciones, o sí las conozco, pero no las tiramos acá, ¿no? Suelen ser recordadas como leyes de amnistía. Ninguna de los dos las son, en su composición jurídica, en su formulación y en sus pretensiones. No lo son. ¿Pero cuál es el punto con eso? El punto es que no importa exactamente qué es lo que dicen las leyes del 25 de agosto de 1825, sino cómo se vivió antes, durante y después. Bien. Eso es lo que consagra, lo que hace célebre. A propósito de cómo se viene después, y te lo pido breve porque ya tenemos que cerrar. Te llevo 100 años hacia adelante del 1825, 100 años para atrás del momento en el que estamos, porque ahora tuvimos alguna discusión a propósito de cómo se conmemoraba esto, por ejemplo, qué pasaba en el Parlamento, que está cumpliendo 100 años, porque se festejaba el centenario de la independencia en la inauguración del 25. ¿Cómo fueron los debates cuando estábamos arribando al centenario, que ahora es bicentenario? Bien,
Los debates fueron permanentes. Bueno, se discutió también en la propia Asamblea si era el 18 de julio o el 25 de agosto. Se discutió en ambas cámaras, con mayorías diferentes, colorados y blancos. Los blancos siempre se sintieron identificados con la gesta de Lavalleja. El 18 de julio estaba más identificado con el propio Rivera. En una se votó una, en otra se votó otra, y nunca se reunió la Asamblea General. Vale decir, ya está. No discutamos más, es esto y seguimos para adelante. Tendrían que haber puesto el abrazo de Monzón, por ejemplo. Bueno, podría haber sido así. Pero mira, lo importante es que no solamente discutió los parlamentarios, ¿no? Discutió el país y discutió la prensa. A ustedes les tiene que encantar durante todo el periodo del 10 al 30 el papel que juega la prensa. Vamos, que para eso está también, criticando prácticamente todo. Nosotros vivimos como una hazaña, y lo fue, levantar el Estadio Centenario en 6 meses. Ponete a pensarlo, 6 meses antes no está el Estadio Centenario, ¿no? La tribuna popular se pregunta, ¿qué va a pasar cuando van a venir? Bueno, eso también estaba en la idea de la época. Van a venir marea de gente a los festejos del Centenario. Eso está en la prensa, está escrito. Prensa. Hay que ir a la Biblioteca Nacional urgente a buscar eso. Sí, está. Mira, te lo brindo, yo lo tengo muy señalado con mucho gusto. Con mucho gusto. Así lo usamos, ¿no? Porque si no queda ahí, sepultado, claro, ¿no? Dice, ¿qué va a pasar que no tenemos estadio? Y anunciaron un campeonato del mundo, ¿no? Bueno, permanentemente hay críticas para todas y cada una de las cosas que se hacen, lo cual me parece que es muy natural a la esencia humana, ¿no? Vamos a recordar, antes de cerrar, que la jornada de actualización que se va a hacer en el IPA el sábado empieza a las 9 de la mañana, se llama Pensar la historia y su enseñanza en tiempos de conmemoraciones. Van a estar... Eso para docentes, ¿no? Es para docentes. Bueno, pero de todas formas es interesante recordarlo. Van a estar Alejandro Sánchez haciendo su ponencia de las independencias, la profesora Ana Zavala, Ana Frega, ahí está la invitación para los docentes para el sábado, entonces, a las 9 de la mañana, que va a terminar cerca a las 4 de la tarde. Está. Hay 300 personas inscriptas, ¿no? Bien. Lo cual también me reconforta mucho, primero por la sala de historia, de la que me siento parte, a pesar de que ya estoy jubilado, y que siempre ha insistido en la formación permanente. Aprender a dar clase no se enseña en un cursito de computadora. Cambiar las clases no empiezan por una hipotética transformación educativa, sino así en la formación permanente, como lo han hecho y lo hacen muy bien los compañeros de la sala de historia. Tenés que ponerte a hacer reels para contrarrestar los otros. Bueno, es una buena idea. Necesito una productora. Alejandro Sánchez, muchas gracias. Muy bueno. Bien, hacemos un corte más y volvemos al presente. Nos vamos a meter con el...